Lo prohibido, de Benito Pérez Galdós, audio 10. ¡Qué noche! Cuando todo concluyó, salí de la alcoba deseando quitarme pronto la ropa, que estaba manchada de sangre. En el pasillo me vi a la claridad del día, que entraba ya por las ventanas del patio, y sentí un horror de mí mismo que no puedo explicar ahora. Parecía un asesino, un carnicero, qué sé yo. Salióme al encuentro Micaela, la doncella de Rafael, que me tuvo miedo y echó a correr dando gritos. La llamé. Preguntéle por su ama. Díjome que estaba en el cuarto del niño. En tanto Celedonio, los ojos llenos de lágrimas, me hacía señas para que volviese al gabinete y me dijo entre sollozos que me sacaría ropa de su amo para que me mudase. La idea de ponerme sus vestidos me causaba un sentimiento muy extraño. No sé qué era, mas hallábame tan horrible con la mía que acepté. Púseme a toda prisa una camisa, un chaleco de abrigo y una corbata corta del muerto. Pero deseando vestirme con mi ropa, mandé a Evaristo a casa para que me la trajera. Dejando a Celedonio con los restos aún fríos de su mano, fui en busca de Eloísa, cuya situación de ánimo me alarmaba. No del niño, que dormía profundamente, sino en el suyo, acometida de un fuerte trastorno nervioso, manifestando ya sentimiento, ya terror. Al verme con el traje de su marido, se puso tan mal que creí que se desvanecía. Fijábansele los síntomas espasmódicos en la garganta como de costumbre, y con sus manos hacía un dogal para oprimírsela. «La pluma», murmuraba con cierto desvarío. «No la puedo tragar». Le rogué que se acostara, pero negábase a ello. Micaela y yo quisimos acostarla a la fuerza, pero nos hizo resistencia. Estaba convulsa, fría y húmeda la piel, los ojos muy abiertos. «No vayas tú a ponerte mala también», dije con la mayor naturalidad del mundo. «Recógete y descansa. No has de poder remediar nada dándote malos ratos». Tuve que hacer uso de mi autoridad, de aquella autoridad efectiva aunque usurpada. Hube de ordenarle imperiosamente que se acostara para que se decidiera a hacerlo. Noté en su obediencia como un reconocimiento tácito de la autoridad que yo ejercía. Micaela empezó a quitarle la ropa, la ayudé, porque mi prima, después del traqueteo nervioso, hallábase como exánime y sin movimiento. La metimos en la cama y la arropamos. ¡Ay! Sentíame tan fatigado que caí en un sillón e incliné mi cabeza sobre el lecho. Allí me hubiera quedado toda la mañana si no tuviera deberes que cumplir fuera de aquella habitación. En tal postura, y hallándome postrado y como aturdido, sentí la voz de la viuda que me llamaba. Alcé la cabeza. Sus palabras y sus miradas eran tan afectuosas como siempre. Sin nombrar al muerto, suplicóme que atendiese a las obligaciones que traía el suceso, pues ella no tenía fuerzas para nada. Díjele que no se ocupara más que de su descanso, y le prometí que todo se haría de un modo conveniente. Vivo agradecimiento se pintaba en su rostro, y además la confianza absoluta que en mí tenía. Le arreglé la ropa de la cama, le di de beber agua de azahar, le entorné las maderas, corrí las cortinas para atenuar la luz del día, y poniendo a Micaela de centinela de vista para que me avisase si la señora se sentía muy molesta por la pluma en la garganta, salí, no sin promesa de volver pronto, pues esta fue condición precisa para que Eloísa se tranquilizara. «Por Dios, no tardes. Tengo miedo», díjome al despedirse con ahogada voz. «Mucho miedo, y la pluma no pasa». Trajéronme mi ropa y me vestí con ella. ¡Ay, qué peso se me quitó de encima cuando solté la de Carrillo, que además me venía algo estrecha! A eso de las 8 llegaron mi tío, Medina, María Juana y más tarde el marqués de Cícero. Atento a todo, daba yo las disposiciones propias del caso y recibía a los parientes y amigos que se iban presentando. En lo concerniente al servicio fúnebre, allá se entendían Celedonio y los empleados de la funeraria, pues yo me sentí como aterrorizado de intervenir en ello. Recogí las llaves de la mesa del despacho y del mueble donde el pobre Pepe tenía sus papeles, y las guardé hasta que pudiera entregarlas a Eloísa, que al fin parecía vencida del cansancio y dormida con los dedos clavados en el cuello.
Camila recaló por allí a eso de las 10, acompañada de Constantino, mas como tenía que dar de mamar a su nene, lo llevó consigo, y el lúgubre silencio de la casa se vio turbado por el clarinete de Alejandrito. Almorzamos mi tío, Raimundo y yo de mala gana, y luego nos encerramos los tres en el despacho para redactar la papeleta fúnebre y poner los sobres. Sentado donde Pepe estaba, no sé qué sentía yo al ver en torno mío aquellas prendas suyas, amargas prendas, en las cuales parecía que estaba adherido y como suspendido su espíritu. Allí vi estados de recaudación de fondos filantrópicos, circulares solicitando auxilios de corporaciones y particulares, cuentas de suministro y víveres y otros documentos que acreditaban la caritativa actividad de aquel desventurado. Cuidamos mucho de que en la redacción de la papeleta no se nos olvidara ningún título, detalle ni fórmula de las que la etiqueta mortuaria ha hecho indispensables. El excelentísimo señor don José Carrillo de Albornoz y Caballero, maestre de Sevilla, caballero de la Orden de Montera, etc., su desconsolada viuda, la excelentísima, etcétera, etcétera, no se nos quedó nada en el tintero, y en las direcciones que pusimos a los sobres ninguna de nuestras amistades pudo escapar. La señora, por razón de su estado, no podía dar órdenes, y los criados se dirigían a cada instante a mí, como si yo fuera el amo, como si lo hubiera sido siempre, y me consultaban sobre todas las dudas que ocurrían. Y aquella autoridad mía era uno de esos absurdos que, por haber venido lentamente en la serie de los sucesos, ya no lo parecía. Ved, pues, como lo más contrario a la razón y al orden de la sociedad llega a ser natural y corriente, cuando de un hecho en otro la excepción va subiendo, hasta usurpar el trono de la regla. Y cosas que vistas de pronto nos sorprenden, cuando llegamos a ellas por lenta gradación, nos parecen naturales. Rogóme Eloísa que no saliese de la casa hasta que no se verificara el entierro. Así tenía que ser, pues si yo no estaba en todo, las cosas salían mal. El marqués de Cícero, que se ofrecía constantemente a ayudarme, no servía más que de estorbo, y mi tío tenía ocupaciones indispensables aquel día. Solo Constantino y Raimundo prestaban algún servicio, aunque solo fuera el de hacerme compañía. La viuda no recibía a nadie, ni a sus más íntimas amigas. Acompañábanla su madre y hermanas, y sin llorar consagraban alguna palabra tierna y compasiva al pobre difunto. Por fin vi concluido todo aquel tétrico ceremonial y respiré, cual si me hubiera quitado de encima del corazón un peso horrible. No quise ir al entierro, y Eloísa aplaudió con un movimiento de cabeza esta resolución mía. Cuando se extinguió en las piedras de la calle el ruido del último coche, mis trastornados sentidos querían volver a la apreciación clara de las cosas, pero la imagen del infeliz hombre que había despedido su último aliento sobre mi pecho, clavándomelo como un puñal, no se me apartaba del pensamiento. ¿Cómo explicarme sus sentimientos respecto a mí? ¿Qué noción moral era la suya? ¿Cuál su idea del honor y del derecho? Ni aun viendo en él lo que en lenguaje recio se llama un santo, podía yo entenderle. Misterio insondable del alma humana. Ante él no hay que hacer otra cosa que cruzarse de brazos y contemplar la confusión como se contempla el mar. Querer hallar el sentido de ciertas cosas es como pretender que ese mismo mar, desmintiendo la ley de su eterna inquietud, nos muestre una superficie enteramente plana. ¿Por qué me tenía cariño aquel hombre? Si era un santo, yo me resistía a venerarle. Si era un pobre hombre, algo había dentro de mí que no me permitía el desprecio. ¿Le despreciaba yo en el ardor de mi compasión? ¿O le admiraba entre los hielos de mi desdén? Toda mi vida, estará delante de mí como pensativa esfinge la imagen de Carrillo, sin que me sea dado descifrarla. Antes será medido el espacio infinito que encerrada en una fórmula la debilidad humana. A estas meditaciones me entregaba la tarde del entierro, encerrado en el despacho sin otra compañía que la del busto de Shakespeare. El gran dramático me miraba con sus ojos de bronce, y yo no podía apartar los míos de aquella calva hermosa,
cuya severa redondez semeja el molde de un mundo, de aquella frente que habla, de aquella boca que piensa, de aquella barba y nariz tan firmes que parece estar en ellas la emisión de la voluntad. Me daban ganas de realzarle, como los devotos rezan, de rezarle, como los devotos rezan delante de un Cristo, y de interesarle en las confusiones que me agitan, rogándole que pusiera alguna claridad en mi alma. Al anochecer, cuando aún no habían vuelto del entierro los que fueron a él, me dirigí al cuarto de la viuda, a quien acompañaban su madre y hermanas. En los susurros de su conversación queda, me pareció entender que hablaban de modas de luto. Eloísa tenía en su regazo, dormido, al niño de Camila, y con ésta jugaba Rafael. Pero más tarde, cuando mi primo Raimundo y el marqués de Cícero volvieron del cementerio, ostentando este último una aflicción decorativa, que tenía tanta propiedad como el león disecado con el que se retrataba, me alejé del gabinete para no oír las fórmulas de duelo que se cruzaban allí, como los tiroteos alambicados de un certamen retórico cuyo tema fuera la muerte del pajarillo de Lesbia. Cuando iba hacia el despacho, sentí tras de mí unos pasitos que siempre me alegraban y una vocecita que me llamaba por mi nombre. Era el chiquillo de Eloísa, que corría tras de mí. Le cogí en brazos y sentándome le coloqué sobre mis rodillas. Él se puso al instante a caballo sobre mi muslo y me echó los brazos al cuello. Su inocencia no había permanecido extraña a la tristeza que en la casa reinaba, y en sus mejillas frescas, en su frente, coronada de rizos negros, advertí una seriedad precoz, fenómeno pasajero, sin duda, pero que anunciaba la formación del hombre y los rudimentos de la reflexión humana. Después de hacerme varias preguntas, a que no pude contestarle por lo muy conmovido que estaba, me cogió con sus manos la cara. Era de estos que quieren que se les hable mirándolos frente a frente y que se incomodan cuando no se les presta una atención absoluta. Para satisfacer su egoísmo, tiran de las barbas como si fueran las riendas de un caballo para que le pongáis la cara bien recta delante de la suya. Lo que me tenía que comunicar era esto. Dice Kela que ahora tú no te vas más a tu casa, que te quedas aquí. Varié la conversación dándole muchos besos, pero él, aferrado a su tema, ni me dejaba evadir ni consentía que yo moviese la cara. Dice Kela que tú vas a ser mi papá. Este inocente lenguaje me lastimaba. No pude contestar categóricamente a las cosas más graves que yo había oído en mi vida, porque si jamás de labios humanos brotaron para venir sobre mí como espada cortante palabras que entrañaran problemas como el que formulaban aquellos labios de rosa. Dejéle en poder de su criada, que vino a buscarle, y me retiré. La casa, como vulgarmente se dice, se me desplomaba encima. Sin despedirme de nadie, me marché a la mía. Hielo. Sentía la imperiosa necesidad de estar solo. La tristeza reclamaba todo mi ser y tenía que dárselo aislándome. Conocí que venía sobre mí un ataque de aquel mal familiar que de tiempo en tiempo reclamaba su tributo en la forma de pasión de ánimo y de huraña soledad. Y lo que había visto y sentido en tales días era más que suficiente motivo para que el maldito achaque constitutivo se acordara de mí. En la soledad de aquella noche y de todo el día siguiente tuve un compañero, Carrillo, cuya imagen no me dejó dormir. El ruido de oídos que me martirizaba era su voz y mi sombra. Al pasearme por la habitación, su persona. Le sentía a mi lado y tras de mí sin que me inspirara el temor que llevan consigo los aparecidos. Es más, me hacía compañía, y creo que sin tal obsesión habría estado más melancólico. Mi afán mayor, mi idea fija, era querer penetrar, ya que antes no pude hacerlo, las propiedades íntimas de aquel carácter y descifrar la increíble amistad que me mostró siempre, mayormente en sus últimos instantes. Era para volverme estúpido. Cuando dicho afecto me parecía un sentimiento elevadísimo y sublime, comprendido dentro de la santidad, mi juicio daba un vuelco. Y venía a considerarlo
como lo más deplorable de la miseria humana. Yo me secaba los sesos pensando en esto, traspasado de lástima por él, a veces sintiendo menosprecio, a ratos admiración. Los días se sucedían lentos y tristes sin que yo quebrantara mi clausura. No recibía a nadie, y si mis íntimos amigos o mi tío Raimundo iban a acompañarme, hacía lo posible porque me dejasen solo lo más pronto posible. Pasados 3 días, Carrillo se borraba poco a poco de mi pensamiento. Le veía bajo tierra, confundiéndose con ésta y disolviéndose en el reino de la materia, como su memoria en el reino del olvido. Lo que en primer término ocupaba ya mi espíritu era la casa de Eloísa, todo lo material de ella. Los muebles, las paredes cargadas de objetos de lujo, el ambiente, el color, la luz que entraba por las ventanas del patio, componían un conjunto que me era horriblemente antipático y aborrecible. La idea de ser habitante de tal casa y de mandar en ella me producía el mismo terror angustioso que en otros ataques la idea de sentir un tren viniendo sobre mí. No, yo no quería ir allí. Yo no quería ir allí por nada del mundo. El recuerdo solo de las afectadas pompas de aquellos jueves poníame en gran turbación, acompañada de un trastorno físico que me aceleraba el pulso y me revolvía el estómago. Pero lo que me confundía más y me llenaba de estupor era notar en mí una mudanza extraordinaria en los sentimientos que fueron la base de mi vida toda en los últimos años. A veces creía que era ficción de mi cerebro, y para cerciorarme de ello, ahondaba en mí. Mientras más iba a lo profundo, mayor certidumbre adquiría de aquel increíble cambio. Sí, la muerte de Pepe había sido como uno de esos giros de teatro que destruyen todo encanto y trastornan la magia de la escena. Lo que en vida de él me enorgullecía, ahora me hastiaba. Lo que en vida de él era plenitud de amor propio, era ya recelo, suspicacia con vagos asomos de vergüenza. Si robarle fue mi vanidad y mi placer, heredarle era mi martirio. La idea de ser otro Carrillo me envenenaba la sangre. La desilusión, agrandándose y abriéndose como una caverna, hizo en mi alma un vacío espantoso. No era posible engañarme sobre esto, pero aún dudaba yo de la realidad del fenómeno y decía: falta comprobarlo. No me fiaré de los lúgubres espejismos de mi tristeza. Vendrán días alegres y la mujer que fue mi dicha seguirá siéndolo hasta el fin de mi vida. 2 semanas estuve encerrado. Eloísa me mandaba recados todos los días. Yo exageraba mi enfermedad, fundando en ella 1000 pretextos para no salir de casa. Por fin, una mañana, la viuda de Carrillo fue a verme. Era la primera vez que salía después de la desgracia. Venía vestida con todo el rigor del luto y de la moda, más hermosa que nunca. Al verla, no sé lo que pasó en mí. Sentí un frío mortal, un miedo como el que inspiran los animales dañinos. Sus afectuosas caricias me dejaron yerto. Observé entonces la autenticidad del fenómeno de mi desilusión, pues mi alma, ante ella, estaba ella de una indiferencia que la anonadaba. La miré y la volví a mirar. Hablamos y me asombraba de que sus encantos me hicieran menos efecto que otras veces, aunque no me parecieran vulgares. Era un doble hastío, un empacho moral y físico, lo que se había metido en mí. Arte del demonio, sin duda, pues yo no lo podía explicar. ¿Será la enfermedad?, me decía yo para consolarme. Esto pasará. Cierto que yo venía sintiendo cansancio, pero ella me interesaba el corazón. ¿Cómo ya no me hiere adentro? ¿De qué modo la quería yo? ¡Qué casta de locura era la mía! Nada, esto tiene que pasar. Seguíamos hablando, ella muy cariñosa, yo muy frío. Nuestra conversación, que al principio versó sobre temas de salud, recayó en cuestiones de arreglo doméstico. Sin saber cómo, fue a parar al funeral de su marido. Ella quería que fuese de lo más espléndido, con muchos cantores, orquesta y un tumulto que llegase hasta el techo.
Yo me opuse resueltamente a esta dispendiosa estupidez. Sin saber cómo, me irrité. Corrióme un calofrío por la espalda, subíame calor a la cabeza y palabra tras palabra me salió de la boca una salta de recriminaciones por su afán de gastar lo que no tenía. Te has empeñado en arruinarte y lo conseguirás, no cuentes conmigo. Ahógate tú sola y déjame a mí. Si crees que voy a tolerarte y a mimarte, te equivocas. No puedo más. Ella se quedó lívida oyéndome. Jamás la había yo tratado con tanta dureza. En vez de contestarme con otras palabras igualmente duras, pidióme perdón. Le faltó la voz. Empezó a llorar. Sus lágrimas espontáneas hicieron efecto en mí. Reconocí que había estado ridículamente brutal, pero no me excusé, pues en mi interior había una ira secreta que me aconsejaba no ceder. Eloísa me miraba con sus ojos llenos de lágrimas y en tono de víctima me dijo: ¿Yo qué he hecho para que me trates así? Empecé a pasearme por la habitación. Sentía un vivísimo, inexplicable anhelo de contradecirla y de sostener que era blanco lo que ella decía que era negro. «Es que estoy notando en ti una cosa rara», prosiguió. «¿Tienes alguna queja de mí? ¿En qué te he ofendido? ¿Por qué desde que entré apenas me has mirado y tienes un ceño que da miedo? Hoy esperaba encontrarte más cariñoso que nunca y estás hecho una fiera. Eres un ingrato. Así me pagas lo mucho que te he querido. Los disparates que he hecho por ti y haber arrojado a la calle mi honor por ti. Algo te pasa. Confiésalo y no me mates con medias palabras. ¿Me habrá calumniado alguien?» Con un gesto expresivo le di a entender que no había calumnia. Secó ella sus lágrimas y en tono más sereno me dijo: «Estas noches he soñado que ya no me querías. Figúrate si habré estado triste». Comprendí que mi conducta era poco noble y me dulcifiqué. Hice esfuerzos por aparecer más contento de lo que estaba y le rogué que no hiciera caso de palabras dictadas por mi tristeza, por el mal de familia. Insistí, no obstante, en que el funeral fuera modesto, y ella convino razonablemente en que así había de ser. No quiso dejarme hasta que no le prometí ir todos los días a su casa desde el siguiente para arreglar las cuentas, ordenar papeles y ver los recursos ciertos con que contaba. Cuando se fue, halléme más sereno, la veía con ojos de amistad y cariño, pero no encontraba ya en mí el interés profundo que antes me inspiraba. ¿Qué me había pasado? ¿Qué era aquello? ¿Acaso las raíces de aquel amor no eran hondas? Sin duda no. Y él mismo se me arrancaba sin remover lo íntimo de mi ser. ¿Era pasión de sentidos? ¿Pasión de vanidad? ¿Pasión de fantasía la que me había tenido cautivo por espacio de 2 años largos y alimentada por la ilegalidad? ¿Se debilita desde que la ilegalidad desaparecía? ¿Es tan perversa la naturaleza humana que no desea sino lo que le niegan y desdeña lo que le permiten poseer? Después de dar 1000 vueltas a estos raciocinios, me consolaba otra vez atribuyendo mi desvarío a los pícaros nervios y a la diátesis de familia. Volverían, pues, mis afectos a ser lo que fueron cuando se restableciese mi equilibrio. Era mi deber ir a casa de Eloísa y fui desde el día siguiente, ocupando en el despacho de Carrillo el mismo lugar que él ocupó, con el propio escribiente cerca de mí, rodeado de papeles y objetos que me recordaban la persona del difunto. Di principio a mi tarea. Para penetrar hasta donde estaba lo importante, tuve que desmontar una capa de enormes apuntes y notas sobre la sociedad de niños y otros asuntos que no venían al caso. Todo lo que había sobre la administración de la casa era incompleto, gracias que el amanuense, conocedor de los hábitos de su antiguo señor, me esclarecía sobre puntos muy oscuros. Poco a poco fuimos allegando datos y por fin llegué a dominar el enredo
que era ciertamente aterrador. La casa estaba desquiciada y al declararme Eloísa 2 meses antes sus apuros, no había dicho más que la mitad de la verdad. Me había ocultado algunos detalles sumamente graves, como por ejemplo que el administrador de Navalagamella les había adelantado 2 años de las rentas de esta finca, descontándose el 20%, que había una deuda que yo no conocía, importante unos 6.000 duros, que se tomaron para atender a necesidades de la casa, parte de unos fondos pertenecientes a la sociedad de niños, y era forzoso restituirlos. Sin rodeos pinté a mi prima la situación. «Estás arruinada», dije. «Si no se acude pronto a salvar lo poco que aún queda a tu hijo, éste no tendrá con qué seguir una carrera, como alguien no se la dé por caridad». Ella me oyó atónita. Su poca práctica en el manejo de la hacienda propia disculpaba el error en que estaba. Después de meditar mucho, díjome entre suspiros: «Viviremos con la mayor economía, con pobreza si es preciso. Dispón tú lo que quieras». Empecé a desarrollar mi plan. Se suprimirían todos los coches, se despedirían casi todos los criados que quedaban, se procuraría alquilar la casa, lo cual era difícil, como no la tomase alguna embajada. Se venderían los cuadros de primera, los de segunda y todas las porcelanas y objetos de arte, las joyas, los encajes ricos, aunque fuera por el tercio de su valor o por lo que quisieran dar. Y como fin de fiesta, la familia se sometería a un presupuesto de 60 o 70.000 reales, todo lo demás. Todo lo más. «Almoneda total», exclamó la viuda con su mirar hosco clavado en el suelo. No necesito decir que una parte de este presupuesto recaería sobre mí, pues la testamentaría, tal como estaba, no podía contar con nada en un periodo de 3 o 4 años, necesario para desempeñar las rentas. Y seguí trabajando para desenredar por completo la madeja económica. Cuántas noches pasé en aquel triste despacho. Me causaba hastío y pesadumbre el verme allí. Iba notando no sé qué extraña semejanza entre mi ser y el de Carrillo, y cuando vagaba de noche por los vacíos salones para ir al cuarto de Eloísa, donde estaban de tertulia Camila y María Juana, parecíame que mis pasos eran los del pobre Pepe, y que los criados, al verme pasar, recibían la misma impresión que si yo fuera su difunto amo. Para remachar la bancarrota, el médico nos presentó una cuenta horrorosa. No había curado al enfermo, ni había hecho más que ensayar en él diferentes sistemas terapéuticos, sin que ninguno diese resultado, pero pretendía cobrar 15.000 duros por su asistencia de 1 año. Escándalo mayor, yo estaba volado. Le escribí en nombre de Eloísa negándome a pagarle. Él se encabritó y amenazó con los tribunales. Por fin, después de pensarlo mucho y de consultar el caso con personas prácticas, llegamos a una transacción. Se le darían 8.000 duros y en paz. Esta cantidad y otras que fueron necesarias para que la casa pudiera hacer su transformación, pues hasta el economizar cuesta dinero, tuve que abonarla yo. Pero lo hice en calidad de adelanto sin interés, para reintegrarme conforme entrara en orden la testamentaría. Y Eloísa me decía con efusión: «En tus manos me pongo. Sálvame y salva a mi hijo de la ruina». ¿Cómo resistirme a este deseo cuando ella había sacrificado su honor a mi orgullo? Y su honor valía bastante más que mis auxilios administrativos y pecuniarios. Al mismo tiempo yo quería tanto al pequeño que por él solo habría hecho el sacrificio, aunque no estuviese de por medio su madre. Obligáronme, pues, mis quehaceres en la casa a una intimidad que verdaderamente no me era ya grata. Cada día surgían cuestiones y rozamientos. Mi prima y yo estábamos siempre de acuerdo en principio, pero en la práctica discrepábamos lastimosamente. Entonces vi más clara que nunca una de las notas fundamentales del carácter de Eloísa. Y era que cuando se le proponía algo, contestaba con dulzura conformándose, pero después hacía lo que le daba la gana. Sus palabras eran siempre dóciles y sus acciones tercas.
sin oponer nunca resistencia directa ni dar la cara en su sistemática autonomía. Llevaba adelante el cumplimiento de su voluntad con acción lenta, sorda, astuta, resbaladiza. Esto se vio en aquel caso importantísimo de las economías. Cuando se trataba de ellas verbalmente, todo era conformidad, palabras suaves y zalameras. «Oh, si es preciso, estoy a tus órdenes. Me haré un vestido de hábito para todo el año». Pero en la práctica, todo esto era un mito y las economías se quedaban en veremos. Siempre había aplazamientos, surgían dificultades inesperadas, ni la casa se desocupaba para alquilarla, ni se reducía el gasto doméstico a la mínima expresión. No aparecía comprador para los cuadros. Al fin se vendieron los zafiros, pero con el producto de ellos, Eloísa adquiría perlas. Lo supe por una casualidad y cambiamos palabras duras. Ella me dio la razón. Siempre lo mismo, pero las perlas compradas se quedaron. «El mes que entra dejo la casa y se hará la almoneda. Seré obediente, soy tu esclava». Tantas veces había oído esto que ya no la creía. Ya no se invitaba a nadie a comer. Pero poco a poco iban haciendo un poquito de tertulia de confianza en el gabinete de Eloísa, a la cual concurrían Peña, Fúcar y Carlos Chapa. Entretanto, los aflojados lazos se apretaron, trayéndome la triste evidencia de que mi frialdad no era obra de los malditos nervios, sino que tenía su origen en regiones más profundas de mi ser. Se manifestaba principalmente en la falta de estimación y en que mis entusiasmos eran breves, siempre seguidos de aburrimiento y de amargores indefinidos. Por algún tiempo llegué a creer que este fenómeno mío se repetiría en ella, pero no fue así. La viudita me mostraba el cariño de siempre. Hasta se me figuró advertir en aquel cariño pretensiones de depuración, de hacerse más fino, más ideal, por lo mismo que se acercaba la ocasión de legitimarlo. Esto me daba pena. Diferentes veces había hecho ella referencia a nuestro casamiento, dándolo por cosa corriente. No se hablaba de él en términos concretos, como no se habla de lo que es seguro e inevitable. Yo, ¡ay de mí! Pasaba sobre este asunto, como sobre ascuas, y cuando Eloísa aludía al tal matrimonio, hacíame el tonto. No comprendía una palabra. Me entusiasmaba poco aquella idea, mejor dicho, no me entusiasmaba nada. Quiero decirlo más claro, me repugnaba, porque bien podían mis apetitos y mi vanidad inducirme a conquistar lo prohibido. Pero ser yo la prohibición, jamás.